Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a aprender el ángulo trigonométrico. Bueno chicos, hoy vamos a estudiar ángulo trigonométrico. Y bueno, para entenderlo mejor vamos a hacer una comparación con su homólogo, que seguramente ya lo conoces, que es el ángulo geométrico. Cuando los chicos estudian ángulo trigonométrico, por supuesto ya en el colegio les han explicado lo que es el ángulo geométrico, lo han visto en años anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿O será simplemente lo mismo? Bueno, hay cosas parecidas. Por ejemplo, el ángulo geométrico es así. Dice la teoría, dos rayos, ¿verdad? Un solo vértice. Aquí está. Mi famoso ángulo geométrico. Pero el ángulo trigonométrico, míralo bien. Tienes ahí un rayo y de pronto parece que cobrara vida y empieza a moverse. Mira. Ajá. Ahora ha girado a ese punto. Le voy a poner una flechita que indica que se ha ido en esa dirección. ¿Ok? Que también hubiese podido girar así. Sí, por supuesto. Vamos a ponerlo punteadito. Una misma abertura que esta. Pero ahí ya hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que este ángulo trigonométrico es como que un ente dinámico y el geométrico un poco más estático, ¿verdad? Si gira en este sentido es antihorario y se le considera positivo. Es una convención de los matemáticos. Y bueno, si está en este otro sentido se le llama horario porque sigue las agujas del reloj. Tú mira tu reloj y de ahí te ubicas. Horario es negativo. Ajá. Ahora, para estudiar el ángulo trigonométrico necesito algunos elementos. No puedo estudiarlo así nomás. Necesito un plano cartesiano. Mira, eso también se establece por convención. El ángulo trigonométrico va a tener un lado inicial. El lado inicial siempre va a ser este. Recuerda la convención. Arbitrariamente todos se han puesto de acuerdo para que sea así. Entonces, paralelo al eje X. Gira, suponte que en sentido antihorario, entonces llega hasta acá. Y esto que está aquí se le conoce como el ángulo trigonométrico. Cae en el primer cuadrante. Esto se le llama segundo cuadrante. Aquí tercer cuadrante. Y aquí cuarto cuadrante. Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Suponte que gira hasta acá. Entonces tu ángulo va a ser esto. Suponte que hace esto. Por lo tanto, tu ángulo trigonométrico va a ser ese. Y suponte que cae por acá. A ver, así. Tomo desde aquí y llego hasta ahí. Siempre voy a hacer lo mismo. Eso que está ahí va a ser el ángulo trigonométrico. Lo voy a poner aquí alfa. Aquí le voy a poner alfa. Y aquí le voy a poner alfa. O le puedes poner otros valores mejor para no confundir. Alfa, beta. ¿Sí? Aquí le vamos a poner teta. Y aquí phi. Por lo tanto, mi ángulo trigonométrico ya no es un concepto estático como el ángulo geométrico. Esto vendría a ser un ángulo agudo. Si tomo esta forma, tendría que ser obtuso, ¿verdad? Pero aquí estoy girando. Aquí tengo dos rayos. Es más, veamos. De nuevo nuestro plano cartesiano. Y ahora tu ángulo va a girar así. Mira, puede dar una vuelta, puede dar dos vueltas, puede dar tres vueltas, puede dar cuatro vueltas y caer acá. Uno, entonces, la parte inicial siempre es esta y parte final. Ahí está. Todo eso que está ahí es ese
ángulo trigonométrico. ¿Cuántas vueltas ha dado? Repasemos. 1, 2, 3 y 4 vueltas al final. Y un cachito más. Esto. Por lo tanto, ¿qué es un ángulo trigonométrico? Podemos decir que es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, llamado vértice u origen. Ahí está, punto fijo, y este es el rayo. Va a rotar desde una posición inicial, por supuesto, a una posición final, debiendo considerar que esta rotación se efectúa en un mismo plano. Esta es la posición inicial y vamos a suponer que la posición final esté por acá, ¿ok? Y que haya rotado en este sentido. Entonces a el lado azul le voy a llamar lado inicial. Estos son sus elementos. Y a lo de rojo le vamos a llamar lado final. A este le hemos puesto genéricamente alfa, antihorario, perdón. Sentido antihorario. Y el sentido horario es como sigue. Así. Puedo poner, ojo, menos alfa porque estoy en sentido horario. Cuando estás en sentido horario, y esto me va a servir para la práctica, le pongo siempre un menos delante. ¿Ok? Importante eso. Este lado inicial, también es importante que descubras cuál es el lado inicial. Voy a poner de azul el lado inicial. Y el lado final. Simple los elementos. ¿Ok? Lado inicial, lado final. Y por supuesto el vértice. Que le podemos poner el punto, creo que no puse aquí el vértice. Bueno, me corrijo y pongo vértice. Y le vamos a llamar O mayúscula. Otra diferencia que encontramos con el ángulo geométrico es que el ángulo trigonométrico puede ser infinito, ilimitados. Sin embargo, los ángulos geométricos son limitados, por supuesto. Por lo tanto, mientras uno necesita dos rayos, este es solamente uno que va girando antihorario positivo y horario siempre le pongo negativo. Me falta explicar un concepto trascendental en los ángulos trigonométricos. Los ángulos coterminales, o también le llaman finales. ¿Qué significa un ángulo coterminal o final? Se les llama así cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Ya hemos visto eso, ¿no? A ver. Trazamos aquí. Y trazamos allá. Lado inicial de azul, lado final de rojo. Vértice, le voy a poner O. Importante eso. Aquí A y aquí B. Entonces, atendiendo a esa definición, vamos a el primero ponerlo así. Fíjate, lo voy a llamar alfa a este. Lado inicial, el de azul, lado final de rojo. Vamos a escribir. Y el otro va a tener su mismo lado inicial y su mismo lado final. ¿Cómo así? Mira, parte de acá, vamos a hacer de color verde. Y llega hasta acá. Entonces este es su lado final, mira, y su lado inicial es el de rojo, como se aprecia ahí. Entonces tiene el mismo lado inicial de azul, parten de ahí y llegan al mismo. Uno llega al rojo, parte del azul y el otro también. Solo que, fíjate que el de verde es más grande, por llamarlo así. De esta relación gráfica se establece una propiedad importante. Que si yo resto, por ejemplo, beta, le quito alfa, ¿qué es lo que me queda? Imagínate que a beta le estás quitando al de verde, le estás quitando el de azul. Es como si le borraras esta partecita, ¿verdad? Que es lo de azul. Entonces simplemente tendríamos como que una vuelta. Una vuelta es 360 grados. Por lo tanto, esto que está aquí es 360. Pero un momentito, ¿qué tal si ese beta o cualquier otro ejemplo, mira, puede estar girando así? Y si termina en el rojo, se supone que esto se extiende hasta el infinito, ¿verdad? Y lo mismo el de azul.
Entonces tú puedes dar todas las vueltas que quieras. Si partes del azul y terminas en el rojo, va a ser coterminal. La fórmula no se va a alterar porque va a ser 360, pero va a ser simplemente 360 por 1, 360 por 2, 360 por 3, por 4, de acuerdo al número de vueltas que dé. Por lo tanto, la fórmula que se establece simplemente es 360, ahí está, 360n, donde n es el número de vueltas, ¿verdad? Esta es la fórmula y ahí está demostrado. La diferencia entre dos o más ángulos coterminales es el número de vueltas sobre el lado inicial, por supuesto. ¿Por qué son importantes estos coterminales? Porque aquí es donde se justifica el por qué los ángulos trigonométricos no tienen límites en su magnitud, como lo hemos visto. Pues solo se diferencian en el número de vueltas. Ya para dejar completamente definido esto, mira, tenemos aquí coterminales. Alfa, que es el más grande, fíjate cuántas vueltas se ha dado. ¿Cómo podría determinarlo? Alfa tendría que ser igual a, mira, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Entonces tú escribes así, tres vueltas, más beta, ya que beta es todo esto. De aquí se deduce la fórmula. Alfa menos beta es igual a 3 vueltas. Pero alfa hubiese podido ser mayor, ¿no? Hubiese podido dar más vueltas. Por lo tanto, si generalizas, aquí sería n y cada vuelta vale 360 grados. Listo, ahí está la fórmula. Lo que queríamos explicar. Para dos coterminales. Siempre se cumple eso, pero la parte práctica lo vamos a ver. Entonces recuerda, comparten lado inicial y tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Aquí está, ángulo trigonométrico. Para su estudio necesitamos un plano cartesiano, que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo estamos escribiendo a manera de presentación. Tengo que recordar los conceptos de geometría en cuanto a que, por ejemplo, una circunferencia tiene 360 grados cuando da una vuelta. Aquí le llamamos vueltas, ¿verdad? No olvidar, ente dinámico, si gira en sentido antihorario positivo y si gira en sentido horario negativo, ilimitados. Y bueno, los ejercicios prácticamente tienen que ver con eso. Simplemente cuando tú veas que está en sentido horario, le cambias de signo, le pones un menos delante. Más que cambiarle de signo, vamos a trabajarlo así. Y recurres a algunos conceptos de la geometría. ¿Cuáles conceptos de la geometría clásica? Por ejemplo, si tienes una recta, todo esto es 180 grados. Es lo que necesitas saber. Si tienes, por ejemplo, así, la suma de todos estos ángulos vale 360 grados. ¿Ok? Si tienes un ángulo así, se le llama recto, ángulo recto. Ángulo recto, 90 grados. Esos son aspectos de geometría plana que tienes que recordar para resolver los ejercicios de trigonometría, ángulo trigonométrico. Bueno, concluye la parte teórica, vamos con los ejercicios. Continuamos en los siguientes videos.